¿Qué tal? Qué gusto saludarles y estar de nuevo con ustedes en una edición más de este podcast Some Seminarians. El día de hoy estamos muy contentos, vamos a hablar de la Cuaresma. ¿Qué pasa en la Cuaresma? ¿De qué se trata la Cuaresma? ¿Cómo vivimos la Cuaresma? Y si hacemos algún ayuno o no lo hacemos. Y el día de hoy está conmigo dos invitados especiales. Yo soy el diácono Rafael Becerra González de esta Arquidiócesis de San Antonio y conmigo está... ¿Qué tal? Soy Arturo Naranjo. Soy seminarista, soy de la Ciudad de México y recientemente me acabo de incorporar acá a la diócesis de San Antonio. Estoy estudiando teología. Y también está Daniel. Así es, mi nombre es Daniel Delgado, originario del norte de México y ahorita estudiando la filosofía para también seminarista de la Arquidiócesis. Daniel, dices del norte de México, pero ¿de qué parte específicamente? De Chihuahua. ¿Y qué estás estudiando? Estoy estudiando filosofía. ¿Qué parte de la filosofía? Bueno, ahorita estamos en la filosofía medieval. Ah, qué interesante. ¿Y si te gusta? Sí, claro. Qué interesante. Me ha parecido muy interesante. que los seminaristas estudiamos primero filosofía. Para los que no saben, a lo mejor alguien pueda estar escuchando o viendo este podcast y no sabe que los seminaristas de manera ordinaria estudiamos un año de propedéutico o curso introductorio, luego algunos años de filosofía, pueden ser 2 o pueden ser 3, y luego estudiamos 4 años de teología. ¿Y tú estás estudiando el primer año de teología? El primero de teología. ¿Y qué te ha parecido? La verdad, muy bien, una experiencia. Yo había tenido la oportunidad de estar estudiando teología también en México, y al pasarme para acá me revalidaron algunos créditos, pero definitivamente me está gustando mucho porque es realmente a lo que nos vamos a dedicar, entonces poder aprender todo esto es increíble. Sí, además estudiar a Dios y cómo es Dios y cómo nos comunicamos con Dios siempre es una experiencia interesante. Pero el tema de hoy, el tema que nos ocupa es la Cuaresma. Estamos en un tiempo litúrgico diferente, es un tiempo litúrgico que conocemos como estos tiempos de preparación. Es un tiempo en el que entramos en un periodo, se llama Cuaresma porque se refiere a los 40 días. Es un número simbólico de la Biblia que hace una remembranza de los 40 días del diluvio, que hace también una remembranza a los 400 años en el desierto, a los 40 años del pueblo israelita en el desierto viviendo. También hace una remembranza a los 40 días que Jesús pasó en el desierto. Y bueno, aunque nosotros vivimos un periodo que no es como de exactamente 40 días, porque que si los contamos en el calendario a lo mejor son más, porque no se cuentan los domingos, porque no se cuenta quizás la solemnidad de San José, pero es un número simbólico que nos acuerda que nosotros debemos de convertirnos, de prepararnos, de estar dispuestos para un momento muy significativo en la vida de la iglesia. En el calendario litúrgico vamos a llegar a vivir el Tríduo Pascual y luego este Tríduo Pascual concluirá con la Pascua, que es el momento culmen, por así decirlo, del calendario litúrgico. Lo más importante que se vive en la iglesia es la Pascua. Y para eso tenemos que preparar nuestro corazón. Quizás la Cuaresma es este momento, yo lo llamaría de encuentro, un momento de profunda reflexión, de una reflexión interior, de ir hacia nuestro corazón para revisar y cómo me ha ido en la vida, cómo he hecho este último periodo, este año, cómo he andado en mis pecados, en mis virtudes, en mi escuela, en mis relaciones con los demás, cómo he estado. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué piensan ustedes de la Cuaresma? ¿Cuál es su visión general de la Cuaresma? Sí, como estabas diciendo, pienso que la Cuaresma es ese tiempo donde también pues, nos podemos encontrar con Dios de una manera más particular, de una manera más interior. Y pues así también crecer en ese espíritu de oración y de relación con Jesús. Sí. ¿Y tú qué piensas, Arturo? Para mí la Cuaresma siempre ha sido un momento de claroscuro, porque por un lado siempre he tenido esta parte humana que me dice vamos de nuevo a la Cuaresma, vamos de nuevo con la penitencia, el sacrificio. Pero por otro lado también he experimentado muchas gracias en este tiempo. Incluso este sería bueno para otro podcast. Mi vocación empieza gracias a unas misiones de Semana Santa en México. Entonces, pues no puedo dejar de lado esa experiencia de gracia, ¿no? Entonces siempre es por la parte humana, como digo, el enfrentarte a cosas fuera de la comodidad, a lo que estamos acostumbrados.
pero por otro, la iglesia muy sabiamente nos los pone como un momento de gracia, de encuentro y de conversión, y eso para mí es muy importante. A mí una cosa que me gusta mucho de la Cuaresma, y lo hacías tú muy claro, la Cuaresma siempre tiene frutos y esos frutos son a través de un proceso que se vive. Si tú realmente te dispones durante la Cuaresma a vivir un momento de encuentro, de oración, y vas viviendo esa jornada, porque finalmente nuestra vida es una jornada aquí en la tierra que nos va llevando hacia el cielo. Y la Cuaresma, si la vemos de esa manera, pudiera ser como esa jornada en chiquito de lo que vamos a vivir nuestra vida. Es decir, así como dices tú, hay claroscuros, hay momentos en las Cuaresma, por ejemplo, si en la Cuaresma yo estoy ayunando de alguna cosa y me gustan mucho los chocolates y prometí ayunar en esta Cuaresma de chocolates, habrá un momento que me sienta desesperado, necesito chocolates y quiero chocolates, pero no me los puedo comer. Y entonces, pues siento esa necesidad. Sin embargo, hay un ideal superior de renunciar a eso, a lo mejor para ofrecerlo por Cristo, a lo mejor ofrecerlo por alguna necesidad, a lo mejor ofrecerlo como una oración por alguna otra persona. Y también así es nuestra vida. En la vida a veces tenemos que renunciar a cosas que nos gusta por nuestros seres queridos, por alguna meta que tenemos, por algún proyecto que tenemos, por algo que Dios nos pide. Pero lo que se me hace importante resaltar, por eso que has dicho, Arturo, es que después de ese momento, de esa jornada, hay un fruto. Y entonces eso vale la pena estar pendientes durante la Cuaresma. Siempre hay un fruto que el Señor trabaja en nosotros. Por supuesto que en muchas ocasiones el Señor, a pesar de que nosotros no ponemos tanto esfuerzo, Él tiene un plan especial para nosotros y nos deja saber su plan, y cuando nosotros estamos atentos, pues entonces podemos responder. Pero, ¿cómo podemos responder si no estamos atentos? Algo que me gusta a mí mucho de la Cuaresma es el silencio. Esta es una palabra que a muchos... No parece, Rafa. Pero bueno, a ver, cuéntanos. Esta es una palabra que a muchos no nos gusta. El silencio. Es decir, ¿cómo yo apago mis ruidos interiores y mis ruidos exteriores para poder escuchar a Dios? ¿Lo has escuchado, sí, Daniel? Sí, he escuchado esta práctica del silencio. Y también dentro de las 3 prácticas que la iglesia nos propone, ¿no?, para vivir la Cuaresma. ¿Cuáles son? Bueno, pues dentro de las 3 pienso que el silencio se relaciona más con la oración en este sentido. Sí. Okay. Porque es el entrar en el interior del hombre para escuchar a Dios que nos habla. ¿Y hay un tipo de oración que a ti te gusta? A mí me gusta más la contemplación. ¿Sí? ¿Por qué? Pues pienso que el experimentar a Dios desde el interior es lo que más me satisface. ¿Y cómo se contempla? Bueno, a mí me gusta entrar en la capilla y sentarme y ver al sagrario y estar ante Dios. O sea que durante la Cuaresma una de las cosas que vivimos es la oración. Pero hay varios tipos de oración. Sí. Si alguien no tiene tiempo para entrar a la capilla, ¿qué puede hacer? Bueno, también hay la oración mental, el recitar alguna oración, o también tener algún tiempo con leer la Biblia, también para la lección divina. ¿Y la contemplación te ha traído algunos frutos positivos o negativos? Positivos, desde luego. ¿Sí? ¿Cómo qué? Pues el interiorizar la palabra de Dios y el conocerme más a mí mismo, también porque es donde Dios habla en el corazón del hombre. Fíjate, Rafa, que ahorita que estaba diciendo Daniel de la oración de contemplación, la verdad es que también es una oración que yo valoro mucho y que tuve la oportunidad justamente en un momento de Cuaresma de vivir unos ejercicios espirituales de contemplación allá en tus tierras, en Guadalajara. Bueno, en Jalisco. Muy bonitas tierras. Muy bonitas tierras. Y la verdad a mí, siguiendo con la línea de la pregunta, a mí me cambió la vida el conocer este otro tipo de oración, porque normalmente estaba acostumbrado siempre a la idea de que oración es pedirle a Dios, ¿no? Tomar la Biblia, efectivamente, pero a veces se nos olvida esta parte
en la que a través de la contemplación te dejas amar y te sientes amado. Y que creo que viene muy bien para este tiempo de la Cuaresma, justamente. Contemplación para mí es estar en la presencia de Dios y dejar que Él actúe en mí. Y a veces no me doy cuenta. Yo lo que le decía el otro día a mi director espiritual es que para mí los encuentros con Dios en la oración de contemplación es como cuando te expones al sol. Porque quieras o no, aunque haya una nube que esté tapando los rayos del sol, te van a quemar y los rayos UV te están lastimando y por eso siempre te dicen que te pongas bloqueador. ¿Y si te Cuando pones? tú yo siempre me pongo. Mi mamá siempre me dice que me ponga y ahí estoy. Cuando tú te expones ante el Santísimo, cuando tú te pones en presencia de Dios, aunque estés distraído, Dios está actuando en ti. Porque los rayos que están saliendo de Él, que salen del sagrario, que emanan de la presencia misma de Cristo, afectan tu vida y te están llegando. Y eso para mí es contemplación. Y el ver eso me ha cambiado completamente. Eso se oye bien padre, pero si hay alguien que nos está viendo, nos está escuchando y no sabe cómo contemplar o no sabe qué hacer cuando dice, está bien, yo quiero contemplar. Ya me dijeron los seminaristas que la contemplación es muy chida y que puedo tener muchos beneficios y que me va a quemar como los rayos del sol. Pero ¿cómo le hago para contemplar? Bueno, es que hay muchos métodos y aquí nos pudiéramos pasar Pues horas. nada más dinos uno. Yo el que sigo, que fueron los que me enseñaron en este retiro, son del padre Franz Jalix, un jesuita. Él tiene un libro que se llama Ejercicios de Contemplación, editorial Sígueme, es una editorial española. Y no tenemos regalías. Eso no tenemos regalías. Y el chiste justamente es, él lo que menciona es que después de 30 años de él estar dando presencialmente estos ejercicios de contemplación, se dio cuenta justamente que hay gente que a lo mejor no tiene el tiempo por las actividades de la vida diaria para acudir, para darse un respiro y ir a una casa de retiros 8 días o un mes. Entonces, en este libro es un proceso que él te va guiando justamente a través de diferentes pasos, por así decirlo, empezando, por ejemplo, desde ser consciente de tu respiración. Entonces, pasas una semana entera viendo o tratando de distinguir cómo respiras, tratando de ser consciente de la respiración, luego de cada parte de tu cuerpo, y te va llevando hasta que llegues al momento en el que él le dice una precontemplación, porque al final sabemos que la oración de contemplación es un don, y lo dice los grandes místicos de la iglesia, ¿no? Es el don que Dios te regala ya de una oración pasiva completamente. Pero entonces es disponerte a esa gracia. Pero yo es el que sigo al padre Franz Jalix, jesuita. A mí me gusta mucho una frase muy sencilla de que era mi director espiritual, el padre Ángel Méndez, que nos hacía unos ejercicios y nos decía, la mañana cuando te despiertes, para predisponerte para contemplar antes de las laudes, las oraciones de la mañana, nos decía, mira que te mira. Déjate mirar por Cristo. Imagínate en tu mente, despiértate, dale gracias a Dios e imagina en tu mente que Dios te está mirando y déjalo mirarte por un momento y regrésale esa mirada. Todos queremos ser mirados y entonces todos queremos ser vistos por los demás. Todos queremos ser vistos por aquella persona que nosotros queremos y quisiéramos que esa persona nos vea, nos reconozca, y entonces es muy agradable para los sentidos y también para el espíritu saber que Dios te está mirando y que Dios está contemplando a ti. Y entonces la oración de la contemplación, como tú decías, pues sí es una gracia que Dios nos regala, pero que podemos predisponernos y podemos encontrarnos con Dios en todos los momentos de la vida. Quizás no sea tan difícil dedicarle un par de minutos a decir, mirar que Dios me mira y dejarme mirar por Él para luego yo mirarle. Y luego pasar el día en oración o dedicarle unos 5 minutos. A mí me gusta mucho por lo menos dedicarle 5 minutos al día a estar en silencio y revisar o tratar de escuchar lo que Dios me quiere decir en ese día. Me gusta hacer la lección divina y en la lección divina me gusta meditar la palabra de Dios y después de que la medito callarme un momento, porque una comunicación siempre es entre dos personas. Es primero uno habla y luego el otro responde, pero si uno habla todo el rato, pues ¿quién va a responder? Claro. Entonces Dios siempre nos responde.
Y yo creo que por eso, para disponerse independientemente, porque la invitación aquí para todos es la oración, al ser una relación con Dios, cada uno tiene una manera diferente de cómo se relaciona con Dios. Entonces el punto sería encontrar cómo tú te relacionas con Dios, porque esto de la contemplación o a lo mejor 5 minutos antes, pues no a todos les va a servir. Claro. Entonces el chiste es que logren encontrar. Aquí yo quisiera unirlo con este tema de la cuaresma y siguiendo al siguiente punto que ahorita Daniel nos va a decir cuál es. Justamente para lograr esto, recordemos que son hábitos, que para lograr tener el hábito de hacer oración, de estar todos los días en la mañana, de ser constantes, se necesita sacrificio, ¿no? Porque a veces pues dejo de hacer algo que a mí me gusta para dedicarle tiempo al Señor y encontrar este medio en la oración. Claro, y llegar, yo pienso, a la conclusión también de que la oración pues depende de alguna apertura de nosotros, pero también que es Dios ya el que nos ha amado primero, ¿no? Entonces es una respuesta de nosotros. Sí, tienes razón. Quizás es el Señor, el Espíritu Santo, el que pone en nosotros el deseo de orar. Y a veces, y no es que no lo ponga, a veces alguien podrá decir en su casa, pero yo nunca siento deseo de orar, pues siempre tengo tanto trabajo, tantas actividades, tantas cosas que hacer, que nunca siento el deseo de orar. Quizás no te has puesto a escucharlo, quizás no te has detenido a sentir ese deseo, pero el deseo está ahí porque todos hemos sido creados por el mismo Dios. Y entonces ese deseo de infinito, esa sed, esa necesidad de Dios siempre está ahí. Pero quizás la siguiente cosa en la Cuaresma, dijimos primero, en la Cuaresma vivimos la oración de una manera muy profunda y por eso resaltarlo tanto, pero también vivimos el ayuno. ¿Ustedes han vivido el ayuno en la Cuaresma? ¿Han ayunado de alguna cosa? ¿Cómo se vive? ¿Qué se hace? ¿De qué se trata el ayuno? Quizás en la casa, alguien que pueda estar viendo este podcast o escuchándolo, ni siquiera tenga la más remota idea de a qué se refiere cuando decimos ayuno. Sí. Pues diría yo que es la abstinencia de algún alimento que nos hace reconocer lo que no es necesario a veces. Que a veces nosotros podemos estar tan apegados a algo y entonces nuestra atención se desvía de Dios. ¿Pero tiene que ser nada más alimento? No pienso yo específicamente, también después de las homilías del Papa Francisco, que nos ha invitado también a orar de actitudes o de ciertos pecados. Que ayunemos de criticar a los demás, ¿verdad? Que se ayune de chisme. Sí. Esos son buenos ayunos, ¿no? Sí. ¿Como tú has ayunado alguna vez de algo? No, sí. Sí, yo obviamente por estar en una tradición católica desde chico, la mamá y la familia en general me decía, o era el propósito, ¿no? A ver qué vas a... Y eran dulces y era lo que te gustaba y demás. Y ahorita antes del podcast les estaba comentando aquí a los hermanos que con mi director espiritual, en esta ocasión, para esta Cuaresma en específico, mi ayuno es entregarme a saber que tengo que ir a la escuela, que tengo que seguir estudiando y hacerlo de buena gana y estar entregado en lo que estoy haciendo, porque es algo que me cuesta personalmente. Entonces es algo que realmente me reta. Y me di cuenta que bien pudiera dejar a lo mejor el postre, ¿no? Que a veces tenemos. Pero algo que realmente me cuesta es ir positivamente a la escuela. Y ahorita estoy tratando de hacerlo. No quieres ayunar de ir a la escuela, ¿verdad? Pues eso quisiera. Ahí ya no me dejó el director espiritual. No, me dijo que lo ofreciera. No vaya a decir nadie en su casa. Los seminaristas dijeron que se puede ayunar de ir a la escuela. No. Y fue el seminarista Arturo. Justamente fue ese mi propósito, porque yo no quisiera. No me gustaría, no me gusta estar ahí. Pero lo tengo que hacer, es algo que me propone la iglesia. Y entonces en esta formación vi con el director espiritual que era necesario cambiar a lo mejor la mentalidad, cómo afronto esto. Que justamente es lo que decimos, si la Cuaresma es un momento de conversión, que me ayude este momento para darle otro sentido al por qué voy a la escuela, por qué tengo que seguirme preparando de cara al sacerdocio. Sí, en realidad la iglesia nos pide que ayunemos 2 veces al año, que es el miércoles de ceniza y el viernes santo, y hacemos un ayuno que diferentes tradiciones, aunque la iglesia dice que ese día tienes que abstenerte de carne, y lo hacemos también durante los viernes de la Cuaresma, pero ayunamos
con una comida completa y las otras 2 comidas del día que no sean mayores a esa comida completa y no comer entre comidas. Y ese ayuno no está obligado para los que son menores de edad o para los que tienen alguna condición médica o para los que son mayores de 65 años. Sin embargo, de manera tradicional, pues siempre buscamos y lo ofrecemos como algún tipo de sacrificio durante la Cuaresma, ayunar de alguna cosa. ¿Tú has ayunado de alguna cosa que te cueste trabajo, Daniel? ¿O estás ayunando de alguna cosa que nos quieras compartir? Sí, yo ahorita no, pero en años pasados he ayunado del café. ¿Sí? ¿Porque te gusta mucho el café? Porque me gusta el café, sí. Sí, entonces el ayunar me ha hecho reflexionar sobre qué tan necesario es el tomar café. Sí, y estas 2 cosas muestran una cosa positiva porque ninguna de las 2 cosas son malas. Tomar café en sí mismo pues no es malo. Quizás tenga algunos beneficios positivos y también tenga, si lo tomas en exceso, pues también tenga algunas cosas negativas. Y ir a la escuela, por supuesto que no es malo. No me podrá gustar, pero no es malo. Lo que sí podemos destacar es que hay un propósito en medio de los 2, que es cómo estoy haciendo yo uso del café y que le tengo un amor excesivo quizás al café, quizás pienso que mi vida está muy relacionada o soy obsesivo con el tomar café, o no me gusta ir a la escuela, pero es algo que tengo que hacer porque es para mi beneficio y además si quiero servir bien a las personas, pues tengo que ir a la escuela para prepararme. Una de las cosas que a mí me cuesta mucho trabajo es levantarme temprano. Y casi siempre mis ayunos son esos. ¿Has ofrecido eso como sacrificio? Levantarme temprano, ese es mi sacrificio. Y lo ofrezco durante todos los años de Cuaresma, durante la Cuaresma. Ojalá que lo pudiera ofrecer todo el año, ¿verdad? Pero levantarme temprano casi siempre es mi talón de Aquiles y hago mi mejor esfuerzo por levantarme temprano. Siempre cumplo mis obligaciones, pero levantarme temprano es algo que me pesa y a veces, la mayoría de las veces, necesito de la gracia del Señor. Sí. Si no me ayuda la gracia del Señor, pues no puedo. Exacto. Pero siempre es importante que si alguien que nos está escuchando, nos está viendo, tiene alguna forma o alguna cosa que crea que le es difícil y lo quiere ofrecer como sacrificio, pues también es bueno ponerse un reto y ofrecérselo a Dios como sacrificio. Él lo sacrificó todo por nosotros, también es bueno ofrecerlo. Otro de los puntos que me gustaría platicar un poquito es la limosna. La limosna es otra de las 3 acciones que vivimos en la Cuaresma: oración, ayuno y limosna. Limosna es dar de lo que tenemos. Yo diría más de lo que tenemos, de lo que somos. Y el Evangelio nos pone ese ejemplo de la viuda pobre, que dio 2 moneditas y Jesús dijo, les aseguro que esa viuda pobre dio más que todos los demás, porque esa viuda dio todo lo que tenía. Y de eso se trata la limosna, de dar de lo que somos, de dar de lo que tenemos, no de lo que nos sobra. Quizás podríamos pensar que dar limosna es, tengo 200 pesos, pues doy 2. Y entonces eso quizás no haga tanto sentido. Que también está bien. También está bien dar los 2 pesos, por supuesto, a alguien que lo necesita. Pero, ¿cómo creen ustedes que se puede vivir mejor la limosna? Es decir, vivir este momento de limosna, dar limosna durante la Cuaresma. A veces pienso que no es solamente lo material también. Claro que es importante. A veces el preguntarnos cómo puedo ayudar con lo que tengo a alguien que a lo mejor lo necesita más. Pero también es interesante cómo otras cosas también las podemos ofrecer como limosna, como nuestro tiempo, por ejemplo. Muy importante. Sí, por ejemplo, alguien puede estar necesitado de un consejo, puede necesitar que le ayuden en alguna cosa que no sabe, hacer una tarea. Y yo tengo tiempo para ayudarle, o yo no tengo tiempo, pero decido hacer tiempo para ayudarle. Exacto. ¿Algún otro ejemplo que tengas? No, yo siempre lo he identificado mucho sobre todo desde que entré al seminario y donde uno no carga mucho dinero en la bolsa y luego ya no tiene oportunidad de dar estos 2 pesitos o estos 200 pesos. Siempre lo he visto como esos actos de caridad, justamente, ¿no? Esa limosna, viendo a la otra persona, percibiendo las necesidades de la otra persona y tratando de ayudarlo en lo que yo pueda, pero saliendo de mí, que esa sería la parte que quisiera recalcar. No, justamente aquí sería, tengo los 200 pesos, entonces pues los doy y se me hace fácil. Tengo tiempo, puedo hacer esto y entonces ayudo en lo que puedo. No, es salir de ti mismo. Entonces, en un momento en el que a lo mejor querías ponerte a estudiar y vienes a hacer un podcast para estar aquí y ayudar a tu hermano que te pidió el favor. Bueno, a ti no te gusta estudiar.
ni me gusta estudiar y sí me gusta estar en el podcast. Entonces, era nada más el ejemplo ahí, salir de ti mismo, ¿no? Salir de ti mismo para hacer una obra de caridad. Esa es la parte que yo tendría como limosna. Sí, muy importante, salir de ti mismo y donarse Exacto. para los demás, ¿verdad? Tres acciones: oración, ayuno y limosna. ¿Alguna experiencia que tengan ustedes durante la Cuaresma, algo que les gustaría compartir en los últimos minutos de este podcast con la gente que nos está escuchando? Tú hablabas tu vocación de la Cuaresma, ¿nos puedes compartir muy un poquito de rápido? Sí, justamente la primera vez que yo fui a unas misiones de Semana Santa que se acostumbran mucho en México, fue la primera vez en la que me di cuenta que a través del servicio, justamente a través del salir de ti mismo y entregarte a una comunidad que ni siquiera conoces y predicarle la palabra de Dios, el amor de Dios y vivir los días santos con esta comunidad, fue en el momento en el que yo me enamoré de un servicio completamente gratuito, sin esperar recibir nada, porque no lo hice. Entonces, para mí siempre quedó marcado el ir a misiones, entregarme y ser el más feliz en esa experiencia. Por eso a mí me encanta toda lo que les decía al principio, en este claroscuro de la Cuaresma. Claro, gracias. Gracias, Arturo. Pues qué interesante. ¿Tú tienes alguna experiencia de Cuaresma? Sí, bueno, para mí durante el año litúrgico, la Semana Santa es lo que más me gusta. Entonces, pues, la Cuaresma, el prepararnos para vivir el Tríodo Pascual, pues, claro que es algo muy importante e interesante. Gracias. Fíjense que me tocó a mí en un periodo de Cuaresma aquí en los Estados Unidos, en San Antonio, en la parroquia de Selma. Toda la comunidad se juntó en la Cuaresma para llenar un contenedor de cosas que necesitaban para mandar a Nicaragua. Y lo hacen cada año, pero van recolectando cosas durante el año y juntan contenedores que los van a mandar por buques. Y entonces toda la comunidad, incluso los no religiosos, vinieron, se juntaron, sacaron las cosas, todos de una manera fabulosa, rellenaron el contenedor y entonces al final todos compartieron una experiencia fabulosa. Y me pareció muy interesante experiencia, un fenómeno de comunidad todo el año, que durante la Cuaresma toda la comunidad se entrega en servicio a los demás. Eso me marcó mucho, sobre todo en los Estados Unidos. Aparte de las misiones que había vivido en México, había una frase que me gusta: o vas, o envías, o ayudas a enviar. Y aquí vivieron la parte de enviar. Pues esto es todo. ¿Tienen alguna frase final que quieran decir? ¿Algo como con lo que les gustaría despedirse? No, nada más invitar a todos. Vamos a estar, Daniel y yo, esta Semana Santa nos toca apoyar aquí al arzobispo en la catedral. Entonces, si quieren estar ahí con nosotros y que nos saluden si están viendo esto, y ahí sí, vamos claro, a estar. Igualmente. Pues muchas gracias y muchas gracias a ustedes por ver este podcast. Some Seminarians. Si pueden, vayan en la Semana Santa, ahí en los servicios que se van a ofrecer en la catedral. Ahí estará el arzobispo con algunos seminaristas y algunos discerners y van a vivir una experiencia extraordinaria porque tenemos un arzobispo de lujo que nos pone la muestra en muchos sentidos y además podremos tener un encuentro con Cristo de una manera diferente. Solamente hay que abrir el corazón y vivir durante esta Cuaresma la oración, el ayuno y la limosna. Denle like y comparta nuestros podcasts. Hasta la próxima.